Bueno, la idea es que se unan algunos más durante lo que va a durar esta videoconferencia. Lo primero es hacer una pregunta. Según lo que me han manifestado algunos compañeros, hoy día a esta hora ustedes tienen otra clase. ¿Eso es así? Es que, profe, hoy día tuvimos prueba, pero Ujú. no nos tuvimos que conectar a clase. Ya, ya. Ok, Entonces, igual, yo creo que calza perfecto en la clase, esta, la de usted. ya, perfecto. Sí, les pregunto porque como habíamos quedado de acuerdo hace tiempo desde que, a, a propósito de que el lunes era feriado, que el día podíamos hacer la clase, entonces esta era la alternativa, por 4 de noviembre. Yo me Sí, tomé profe, yo me acuerdo ese día de, y incluso yo me acuerdo que usted preguntó si estábamos todos de acuerdo y levantamos la mano o no, algunos. me parece que sí, pero de todas maneras, lo que estamos hablando ahora, lo que vale aquí es la evidencia, pues yo siempre hablo de eso. Entonces, en ese caso, Mm, lo más importante es tener algún tipo de prueba, ¿cierto?, de los acuerdos tomados. Y en ese caso, el acuerdo tomado lo tomamos, o sea, lo vimos mediante un correo electrónico que yo recibí por parte de la delegada. A mí lo que me interesa es que esté la mayor parte del curso posible para que puedan aprovechar ahí lo que es la clase y aprender, ujú. ¿sí? Eso básicamente. Bueno, como siempre les voy a pedir, por favor, que pongan su nombre y apellido a modo de asistencia en nuestro chat, por favor. Eh, y a ver, sí. Tenemos a Yasmín, a Ford y a Alma. Hoy día es muy probable que seamos poquitos, pero con que hayamos 4 ya es suficiente porque hay gente necesaria para poder aprender y hacer la clase. Así sea uno, lo vamos a hacer de todas maneras, porque acuérdense que esto después nosotros lo grabamos y lo dejamos disponible para el resto de sus compañeros para que lo puedan revisar. Pregunta. Bueno, dicho sea de paso, mencionarle a las 3 personas presentes que las notas ya están puestas, los felicito, estuvieron muy buenas las notas y también creo que le hice la prueba un poco fácil. Eh, no, la verdad que la prueba no la diseñé yo esta vez, pero sí los resultados fueron bastante buenos, así que yo los felicito. Eh, Tengo la impresión de que los trabajos que hicimos en clase fueron mucho más exigentes que la prueba en sí misma. Entonces, por un lado, ustedes se fueron preparando, se fueron puliendo para poder desarrollar la prueba. ¿Cómo está, Alma? Bien, profe, gracias. ¿Y Qué usted? bueno. Bien, también, gracias. Bien, Qué bien. bueno. Así que por eso, bueno, quería felicitarlos por su nota. Espero que en la que viene les vaya igual de bien. Las notas están disponibles en Aula Virtual y en la plataforma de el portal alumno. ¿Sí? Ok. Lo segundo es, hasta el momento, bueno, no tengo ninguna persona que tenga que dar alguna prueba recuperativa, solamente hay un caso que es una alumna por un caso puntual, pero los demás están todos revisados, están todos calificados y como les reitero, con las notas puestas. Eh, Hay un tema así referente que hay personas, hay alumnos que por problemas de conexión, según lo que me expresaron por correo, no pudieron subir su evaluación al aula virtual. Entonces, cuando yo le revisé la prueba, les dejé en la retroalimentación, en observaciones, les puse la nota, pero sí les puse también que tienen que poner tienen que subir la evaluación para que no queden con su casillero vacío. Es importante que lo deban hacer. Eh, Eso por una parte. Hasta ahí. Me gustaría saber si tienen alguna consulta. Veo que hay más gente que se está integrando. A todo esto, la prueba que el ramo anterior, ¿de qué tuvieron prueba? ¿Qué es la asignatura que tienen anterior a TICS? Economía.
Economía. Ergonomía. Ah, ergonomía, ya. ¿Y qué tal el ramo? Ergo. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? Bien, de hecho, la prueba igual está habilitada desde temprano. Ah, ya, buenísimo. Igual, Ya. sí, yo creo Pues, que igual no había como drama en conectarse a esta hora a las 8. ya, qué bueno. Me alegro, chiquillos. Qué bueno. Sí, esto es conversable y la idea es que nosotros podamos llegar a acuerdo para el principal beneficio de ustedes. Eso es. Ok. Eso respecto a las evaluaciones y bueno, como siempre les voy a compartir una pantalla y vamos a revisar algunos avisos económicos y como siempre a mí me gusta aterrizar a la gente respecto a en qué estamos. Yo les quiero mostrar acá, les quiero compartir una pantalla y por favor alguien que me mencione, que me corrobore si se ve la pantalla que estoy compartiendo o no. Sí, profe, se ve. Ya, ok. Chiquillos, chiquillas, todos. A ver, miren, nosotros estamos acá hoy día, bueno, 1 de noviembre, feriado, que era la clase del día lunes, la estamos haciendo hoy día jueves. Hoy día empezamos de lleno con la unidad número 4, que es la unidad de procesador de texto. Aquí hay algunos temas importantes que me gustaría dejarlos en claro y recordarlos también. Bueno, uno de ellos esta unidad comprende 3 clases. Son solo 3 semanas. Ya vamos la semana número 11 de 18. Es decir, nos quedan 7 clases más que nos vamos a ver. Realmente van a ser 6, porque la número 7 va a ser el examen. Entonces no lo vamos a contar como clase en sí. Esta unidad comprende 3 clases y la clase del 15 de noviembre, como estoy mostrando aquí en la pantalla, nosotros tenemos la evaluación sumativa número 3. Esta evaluación tiene un grado de complejidad algo menor, por eso vale solamente un 15%. Esta evaluación va a ser solamente respecto a nuestra unidad número 3, que es procesador de texto. Solo eso. Hasta ahora vamos bien en las notas, no tengo alumnos que se han quedado atrasados, excepto una excepción que está justificado, pero hasta ahora vamos bien en el rendimiento y vamos bien también en lo que tiene que ver con abordar los distintos tópicos de las distintas unidades. Eso por una parte. Y ya la próxima unidad, que empieza el 22 de noviembre, empezamos con planilla de cálculo o Excel. Ahí están dedicadas 4 clases porque es un poco más complejo esa unidad. Y también en la semana número 15 de la unidad número 5, tenemos el cuestionario número 2 con notas. Recuerden que ese cuestionario se promedia con el cuestionario que ustedes rindieron el 6 de septiembre. Y ahí tienen una nota. Van a tener una de sus notas ahí. Quisiera saber si tiene alguien alguna duda hasta ahora de lo que hemos visto. ¿Alguien que tenga alguna duda o consulta, por favor? Al parecer, nadie, perfecto. Les recuerdo, por favor, voy en la micro por... Ok, Ana, no se preocupe. Les recuerdo que tengan considerado anotar su nombre y apellido. Ya, chiquillos. Entonces, si yo le hiciera una pregunta relacionada con esta nueva unidad que se llama procesador de texto, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Abro los micrófonos. ¿Qué es lo primero que piensan sin leer ni una cosa? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Me gustaría saber eso porque para uno es bien claro lo que se trata, pero yo no sé cuál es la percepción que tienen los alumnos del título procesador de texto. ¿Qué es lo que se imaginan que podría ser esto? ¿De qué se trataría? Redactar. No, no es redactar, perdón. Pero está correcto, está correcto. Está correcto, ¿Sí? Ana. ¿Qué más? ¿Qué más? Lluvia de palabras, lluvia de ideas.
Redactar Para por un redactar lado. hacer documentos. La Eli dice hacer su documento, la Yasmin redactar. ¿Qué opina la Emily Leal? Emily, ¿qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de procesador de texto? ¿Qué es lo que se imaginan que vamos a estudiar ahora? Sin haber visto el PowerPoint previamente. Ford, ¿qué se imagina usted? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando hablamos de procesador de texto? Señor Ford Leonardo. Redacción, ¿Perdón? de redactar, Redactar, redacción. ok, redactar, escribir. Me parece, todas las respuestas que me han dado hasta ahora son correctas. Ahora bien, en palabras sencillas, chiquillos, miren, lo que vamos a hacer en esta unidad, que es una de las más sencillas dentro del curso, vamos a hablar y vamos a ver referente a todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene relación con manipulación de textos. Vale decir que aprendamos a redactar, que aprendamos a utilizar distintas fuentes, que aprendamos a insertar algunos objetos. Por ejemplo, Yasmin, ¿usted tiene un currículum vitae? ¿Se ha hecho algún currículum? Sí. Ya, perfecto. ¿Y ese currículum usted lo bajó online o lo hizo usted misma? ¿Lo tipió? ¿Cómo obtuvo ese currículum? Con ayuda de mi pareja sí lo creé. Ya, perfecto. ¿Y Claudio Suárez, usted tiene currículum? Don Claudio Suárez Abarca. ¿Usted tiene? Sí. ¿Y ese Sí. cómo de dónde lo sacó? ¿Cómo logró acceder a ese currículum? De internet. De internet. Perfecto. Bueno, por ejemplo, si nosotros ponemos la alternativa de cómo hacer un currículum, nosotros vamos a poder lograr hacer un currículum utilizando, en este caso, las utilidades y las alternativas que nos presta el procesador de texto. Cuando hablamos de procesador de texto, estamos hablando de la utilización del famoso programa Word, ¿cierto? O documentos, por si vamos a utilizar, en el caso de los Google Drive, que son homólogos. El Word y los documentos es homólogo, es muy similar uno con el otro. Entonces, básicamente lo que vamos a ver en esta unidad va a ser la utilización de las distintas alternativas que nos da en este caso Word. ¿Y por qué les preguntaba por lo del currículum? Porque nosotros con Word perfectamente podremos hacer un currículum. Nosotros con Word podemos hacer una carta de presentación cuando queramos buscar trabajo en alguna empresa X o cuando queramos presentar nuestro emprendimiento. Por ejemplo, si la Elizabeth Soto tiene algún tipo de emprendimiento de algún tratamiento facial, importante es que ustedes sepan redactar una carta para poder llegar, por ejemplo, a un público objetivo. Redactar sin falta de ortografía, por ejemplo, utilizando los formatos establecidos dentro de, por ejemplo, hay ciertos parámetros que uno tiene que utilizar para poder desarrollar, por ejemplo, una buena introducción o una buena carta de presentación o tal vez una carta de recomendación. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros vamos a ver en nuestra unidad número 4. Por ahora, y para yo saber y entender un poquito de manera más práctica, les voy a solicitar que ingresen a su kahoot.i y vamos a hacer un par de preguntitas para ver en qué nivel están y qué idea tienen de esto. Aquí, entre comillas y en confianza, les digo que una de las unidades más prácticas y más fáciles y muy entretenidas también. Entonces les voy a compartir, como siempre, nuestro Kahoot, chicos. Vamos a... Un segundito, enseñar. Entonces, en poquitos segundos va a aparecer nuestro código. Y está cargando el pin. Pregunta, ¿pueden ver la pantalla, chicos, chiques? Perfecto. Tenemos el código 4778372. 8.
372. Ahí lo escribí. Gracias, Eli. Eli Soto Monro, ya puesto. Alma Vial, ya me la estoy aprendiendo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los chiquillos, algunos presentes. Juan Pablo, Ford, Ruperto. Mira, no sabía que tenía un Ruperto en la clase. ¿Qué más? ¿Qué más? 3 de 12. Vamos, chiquillos. Los demás. ¿Qué pasa con los demás? De 12 no puedo ingresar, voy en la calle. Ok, Sebastián. No te preocupes. Vado, Ruperto, Alma, Eli. ¿Quién más? Los demás, por favor, ingresar. Elba, Zurita. Estoy viendo nombres nuevos aquí. A lo mejor hay otro usuario asociado a la cuenta. ¿Quién más, estimados alumnos? Hay 5 personas. Necesito que puedan ingresar el código los demás alumnos, por favor. Código 4778372. Señor Ford, señorita. Profe, yo estoy conectado, pero no aparece mi nombre en la pantalla de usted. ¿Y no será que está con alguno de esos nombres como Elba, como Vado, como Ruperto? No, no, estoy solo con mi nombre, pero a mí me parece que ya estoy dentro del juego, pero no aparece en la pantalla de usted. O sea, no sé. Voy a refrescar. Voy a volver a cargar. No. A ver, chiquillos, les voy a poner un nuevo código, ¿sí? Para que la idea es que puedan participar la mayor cantidad de alumnos posible. Y ahí está cargando el nuevo código, que es el 2444881. Voy a anotarlo acá de nuevo. 244 4881. Alma, Vado, Eli. ¿Qué más? Los demás, por favor, ingresar ahora al juego. Elba, Nicole. Falta Yadira, falta, bueno, Sebastián dijo que andaba caminando en la calle, falta Nicole. Yasmín no la veo conectada. Jennifer López. Hay artistas también metidos acá. ¿Quién más? Habemos 5 personas. ¿Quién más va a ingresar? Ford, ¿logró ingresar ahora o no? No lo veo con el nombre acá, pero a veces puede estar Creo que es cambiado. igual lo mismo, porque mire, a mí me sale en mi pantalla que ya estoy dentro del juego conectado, pero no. ¿Y en su pantalla usted aparece como Ford o tiene otro Sí, nombre sí. asociado? ¿Está seguro que aparece como No, Ford? no aparezco con mi mismo nombre, pero no sé por qué no aparece Cuando ahora en su pantalla. sale Como el Zoom, no raro. sé qué onda. Ok. Ya. Bueno, vamos a ver con los poquitos que vemos. De todas maneras, los que están conectados van a poder ver igual la respuesta y, bueno, los que van manejando, los que van en la micro, en el metro, caminando, lo que les recomiendo que escuchen con atención y no desvíen su atención de manejar, por ejemplo, o en la calle y no tener un accidente. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces y los que no se han podido conectar igual van a poder estar dentro de la discusión que tengamos acerca de las respuestas para que podamos avanzar y aprender. ¿Sí? Ok, ahí va la primera pregunta, va la primera de 5 preguntas cortitas para tener yo una idea de cuáles son sus conocimientos. ¿Qué entienden por editor de texto? Tienen 4 alternativas. La alternativa A, programa más utilizado para crear distintos tipos de fórmulas. La alternativa en amarillo, programa más utilizado para crear distintos tipos de presentaciones. La alternativa en azul, el programa más utilizado para crear diferentes tipos de documentos. Y la alternativa en verde, ninguna de las anteriores. Bien, los felicito a las 5 personas.
Pregunta, ¿por qué no podía haber sido la alternativa en rojo? La alternativa que yo hablo de distintos tipos de fórmulas. ¿Por qué no podría Eso ser eso? sería para Excel. Para Excel o tabla de cálculo, sí. Y en el caso de los distintos tipos de presentaciones, ¿de qué estamos hablando ahí? Sería el PPT. Point. Sí, exactamente, PPT. Bien, Franco. Yo creo que para las personas que no están conectadas, una buena alternativa de diciéndole los colores. Bien, la alternativa correcta es la azul, porque el programa que nosotros utilizamos, con esto nosotros creamos distintos documentos. Como les decía, podemos hacer nuestro currículum, podemos hacer carta de presentación, podemos hacer una carta de amor, podemos realizar, cuando a ustedes les toca hacer su examen final, seguramente va a estar asociado a un documento o eh, alguna especie de tesis, y eso ustedes van a tener que necesariamente ocupar Word. El Word, chiquillo, es súper útil, por ejemplo, para cuando tengan que hacer índice. Hay una manera bastante fácil que lo vamos a ver de cómo hacer un índice, y la verdad que nos hace ahorrar mucho tiempo y nos hace también tener mucho, que el trabajo nos quede de una manera muy profesional. Entonces, la verdad que, tal como dice la alternativa, es uno de los programas más utilizados. Pregunta, ¿quiénes de las personas presentes en esta videoconferencia no saben utilizar Word? Eso me interesa saber. ¿Quiénes no saben utilizar Word de los presentes? Que ponga una manito ahí levantando para así yo hacerme una idea, por favor. ¿Quiénes no utilizan, no se manejan con Word? Señorita Nicole. Bueno, mire, de los poquitos que somos, solo Nicole no sabe utilizar Word. Perfecto, muy bien, eso quería estar al tanto. Nicole, no se preocupe, es importante sí que me hagan todas las preguntas posibles y necesarias. Aprovechemos nuestro tiempo y aprovechemos de aprender, que es súper importante. Vamos con la segunda pregunta. Tenemos, ¿esto es verdadero o falso? Dice, los editores de texto permiten editar la información contenida en ellos. ¿Esto es verdadero o es falso? Los editores de texto permiten editar la información contenida en ellos. ¿Esto es verdadero o falso? Como son poquitos, ya veo que respondieron todos. Es verdadero. Hay una persona que puso falso. Me gustaría saber por qué lo puso, porque así yo puedo mejorar también la forma de las preguntas que hago en futuras clases. ¿Por qué pensó que era falso? La persona que lo contestó. Sin vergüenza, por favor, porque aquí estamos todos aprendiendo. Profe, yo me confundí, yo pinché mal. Se confundió. Sí. Bueno, Ford, gracias por la confianza, chiquillos. Los que se equivoquen, en serio. Estamos en confianza para ese tipo de cosas, así que por favor, exprésenlo, no hay problema. Los editores de texto nos van a, por ejemplo, si yo tengo una carta, yo tengo un catálogo, eso también se puede hacer, que es bastante interesante. Por ejemplo, ustedes se pueden hacer un catálogo de productos. Por ejemplo, productos que tengan que ver con la masoterapia, yo siempre pensando en los emprendimientos. Pensando en el emprendimiento, por ejemplo, de Ford Leonardo Spa, por dar un ejemplo, Ford podría perfectamente hacer un... ¿Sí? ¿A quién habló? Podría perfectamente hacer un catálogo de productos. Y para hacer un catálogo de productos uno tiene que saber editar, para saber qué tipo de letra utilizar, qué fuente, qué tamaño, qué tipo de párrafo, etc. Por eso es importante que nosotros tengamos claro que los editores nos van a permitir editar, nos van a permitir cambiar la información, porque es muy probable, y disculpe que lo ponga de ejemplo, Ford, que Ford cuando ponga el catálogo de sus productos extraiga información de Internet. Y si saca información de Internet,
seguramente va a sacar de una página, de otra, y van a venir todos con distintas fuentes, distintos tipos de letras. Pero la idea es que todo esté con un mismo formato para que se vea ordenado, ¿cierto? Y para que se vea un trabajo profesional. Por eso es que los editores permiten editar información. Bien, chiquillos. Vamos con la tercera de quinta. Este es un quiz de 4 alternativas. Dice, al escribir un texto es necesario considerar 2 aspectos importantes para transmitir un buen mensaje. Ojo, esta es materia que es de la presentación que liberé la semana pasada. Alternativa roja. Uno es el contenido y la otra es la fórmula usada. Alternativa amarilla. Uno es el contenido y el otro es el aspecto. Alternativa en azul. Uno es el PowerPoint y el otro es el aspecto. Alternativa verde. Ninguna de las es correcta. Repito la pregunta. Al escribir un texto es necesario considerar 2 aspectos importantes para que ustedes puedan transmitir un buen mensaje. Alternativa rojo. Contenido y la fórmula. Alternativa amarilla, contenido y aspecto. Alternativa azul, el PowerPoint y el aspecto. Alternativa verde, ninguna es correcta. ¿Qué dice el público? ¿Y qué dice el público que no puede escribir? Hola, Daniela. ¿Qué dice el público que no puede escribir, pero que sí puede al menos responder mediante el chat? Ya tengo las 5 respuestas de los participantes. Tenemos 9 segundos restantes. Tiempo, veamos cómo nos fue. A ver, estuvo más o menos dividida. A ver, una persona respondió que cuando nosotros escribimos un texto hay 2 aspectos importantes, que una contestó que tenía que ser el contenido y otro la fórmula usada. Bueno, ese es incorrecto. Luego, 3 personas respondieron que 2 aspectos importantes a considerar son el contenido y el aspecto. Esa respuesta está correcta. Y una persona contestó ninguna es correcta. Bueno, dicho sea de paso, como lo mencioné hace un par de segundos, nosotros, bueno, yo estas preguntas las hago en base al PowerPoint que yo les libero la semana anterior. Y según lo que aparece en el PowerPoint, cuando nosotros escribimos un texto, hay 2 aspectos súper importantes que, según la información que yo les muestro en ese PowerPoint, serían los más trascendentes. Uno es el contenido. Por ejemplo, si yo voy a hablar de un aceite esencial de eucalipto para hacer un masaje específico, tengo que informarme bien acerca de las características de ese aceite. Por una parte, tengo que extraer la mayor cantidad de información de fuentes que sean válidas, que sean fidedignas. Y por otra parte, cuando yo esa información yo la transcriba, el aceite de eucalipto es originario de tal parte, sus características son tanto, sus beneficios son tanto, las desventajas son tanto. Lo que yo me tengo que preocupar que el aspecto de lo que yo escriba sea un aspecto adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenga falta de ortografía, que los párrafos no sean desordenados, que si yo voy a decidir hablar, escribir con un párrafo justificado, que todo mi trabajo sea con párrafos justificados, etcétera. Por lo tanto, es súper importante, bueno, agregar imágenes, ¿cierto? Que las imágenes sean acordes al texto. Todo ese tipo de aspectos son súper importantes, además del contenido, cuando nosotros escribimos un texto. Cuando ustedes hagan su tesis de técnico en masoterapia, importante es que lo que escriban sea congruente con lo que muestren. Si van a hablar de un aceite esencial de eucalipto, la idea es que pongan imágenes relacionadas con el aceite esencial y no imágenes relacionadas con transporte público. Por darle un ejemplo, tiene que ser ad hoc, tiene que ser acorde, tienen que ver el tema ortográfico. Pregunta, ¿quién de acá sabe utilizar el corrector ortográfico?
¿Alguien sabe para lo que sirve? ¿Qué pasa cuando una palabra aparece subrayada? ¿Qué quiere decir eso, chiquillos? Que está mal que escrita. está mal escrita. Que está mal escrita, por ejemplo. Y ¿alguien conoce más de un tipo de subrayado? Porque a veces las palabras salen subrayadas en roja, si no me equivoco. Hay En otro. azul también, ¿Y qué querrá decir el color azul? ¿Alguien sabe? que hay un problema de redacción, o sea, no sé si de redacción, sino que a veces al separar espacio o después de 2 puntos, cuánto espacio uno tiene que dejar para seguir con el contenido. Muy bien, muy bien. Eso es. Eh, hay distintos tipos de subrayado y tal como dice su compañera, cada uno nos va a indicar algunas cosas. Si yo escribo árbol con B corta, me va a aparecer, a menos que esté en Brasil y lo escriba en portugués, sí me va a aparecer subrayado porque árbol con B corta en el idioma español no existe, me va a aparecer en rojo. Pero si yo escribo, por ejemplo, de hecho, denme un minutito, por favor, chicos. Esta cosa es pura práctica. No me corten, por favor. Ok, vamos a ver acá. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir esto otro. Por ejemplo, vamos a hacer cuenta que aquí la mayoría no sabe nada de... Si se dan cuenta, esa palabra aparece en rojo porque la palabra correcta debería ser árbol. Ahí me quedo como alemán. Árbol con B larga. ¿Y por qué me aparece árbol de nuevo subrayado en rojo? Porque le Por el falta la tilde. tilde en la A. Tal cual. Entonces, para solucionar eso, una manera práctica, y si lo vamos aplicando al tiro de manera inmediata, ¿qué vamos a hacer? Yo aquí, por ejemplo, en la palabra árbol, que está bien escrito, y digo, chuta, está ahí con belaca, pero le falta el tilde, como dice su compañero, me sitúo encima de la palabra, y ¿qué es lo que me recomiendan hacer aquí? Los que más saben en Word. ¿Qué es lo que más fácil sería para yo poder corregir esa falta de ortografía? ¿Qué es lo que hago? Apretar el botón secundario. Que se llama también, ¿de qué manera se llama ese botón? Botón secundario o menú contextual. Contextual. Acuérdense de este término, chiquillo. Tal cual, botón secundario. Entonces yo aprieto botón secundario y me van a aparecer varias alternativas. Selecciono, listo, tengo mi palabra bien escrita. ¿Y por qué me aparece en el segundo caso subrayado en rojo? Porque como bien dijo su compañera, a veces hay más que falta de ortografía, hay temas de redacción. Entonces aquí yo estoy juntando lo femenino con lo positivo. Los casas son rojos. Entonces, si yo lo hiciera de manera manual, las casas son rojas. Son rojas. Ahí no me arroja ningún error. Ahí sí me arroja. Entonces aquí lo que tendría que hacer de nuevo es ir a mi menú contextual famoso que me sirve tanto. Me sitúo donde está la falla escrita. Selecciono botón derecho y me da la alternativa de cambiarlo por las casas. O también me da la alternativa de omitirlo una vez. Pregunta, ¿en qué momento, cuáles son las alternativas en las cuales yo podría omitir una vez? ¿Sí? ¿En qué ocasiones se ocupa eso? Cuando yo omito lo que me está dictando Word. Word aquí me dice, ¿sabes qué? Hay una falta, te la destaco en azul. Ok, menú contextual y podría poner las casas.
Pero ¿en cuáles son las ocasiones en que yo debiera apretar omitir una vez? ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Por qué yo tendría que seleccionar omitir? A lo mejor se habrá equivocado Word, por ejemplo. Si es que escribe No, una porque a palabra en veces, otro idioma, Bien, o bien. puede ser una sigla, O puede ser o, también que Word no reconozca la palabra, porque aunque claro, ustedes no lo crean, Word tiene un mundo de alternativas, pero hay palabras que igual no entiende, que no conoce. Entonces, o el hecho también, como dice su compañero, que yo escribiera una palabra en francés, o sea, en cualquier idioma. O sea, hoy día hablamos hay palabras que en nuestro idioma español nosotros metemos entre medio y son palabras de origen, no sé, anglosajón, o también los idiomas del origen, las lenguas romance, como son el español, el latín, el portugués, el francés, que las tres tienen como base el latín, entonces se llaman la lengua romance. Pero si bien es cierto, algunas la utilizamos, a veces Word no la reconoce. Entonces por eso a veces da la alerta y dice, ya, no, esto yo no la conozco, la voy a destacar en azul o la voy a destacar en rojo. En este caso lo más práctico es hacer las casas, son rojas. Y listo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Perfecto, esta materia no es nada complicada, vamos a continuar con nuestro Kahoot. Ok, vamos con la siguiente pregunta, con la pregunta, me parece que 3 de 5. 4 de 5. ¿Verdadero y falso? La barra de Word posee diferentes pestañas: inicio, insertar, diseño, referencia, correspondencia, revisa y vista. ¿Esto es verdadero o es falso? Cuando yo ingreso a Word, recién estábamos en Word, y según esta afirmación, posee distintas pestañas. ¿Es verdadero o es falso? Todos correctos, tal cual. Y vamos a la parte práctica. Fíjense, chiquillos, vamos a hacer cuenta que ninguno sabe nada de Word también para que sea general lo que estoy comenzando. Les presento nuestra hoja de Word. Les presento nuestra barra de Word. Fíjense, chiquillos, cuando uno está acá y ve esta cantidad de alternativas que tiene en la parte superior, es para marearse. Yo llevo harto años ocupando Word y la verdad que todavía hay sorpresas, hay cosas que todavía uno no maneja 100%, pero la verdad que Office, cuando creó sus distintos programas, entre ellos Word, pensó, personalmente creo que prácticamente en todo. O sea, hay muy pocos detalles, muy pocas opciones y alternativas que se le han ido. Y las que se le han escapado, estos gallos lo que han hecho ha sido perfeccionarlo, actualizarlo, y en cada actualización tenemos más alternativas, que a veces son nuevas opciones o bien mejoras de las opciones que ya tenemos. Fíjense que nosotros acá tenemos nuestra hojita de Word, y acá arriba nosotros tenemos la barra de Word. Entonces, si yo estoy en inicio, tengo algunas alternativas como son referente al párrafo, como son referente a la fuente, portapapeles, estilos. Cuando me voy en estilo, nosotros tenemos la alternativa para poder hacer nuestro índice. Yasmín, dígame por favor. Profe, y para cambiarle el idioma, Para cambiar el idioma hay una alternativa que es al momento en configuración de Word, le aparecen varias opciones de idioma. Esa puede ser una alternativa. Y lo otro que, bueno, pero ahí es más complejo, porque la otra alternativa es determinar
dejar un idioma determinado para el uso general del computador, pero ahí es más complejo, porque si usted le pone coreano, Lo que pasa, profe, es que yo escribo las letras bien, con la tilde y todo, pero igual me las sigue marcando en rojo. Entonces yo creo que en el Word la configuración está como en otro idioma. puede ser que sea así, porque si le escribe todas las palabras, pero lo vamos a revisar, vamos a dejarlo acá, revisión idioma. Generalmente cuando uno configura o programa el computador, ya sea Word o lo que sea, uno tiene que acceder y elegir el idioma que uno habla, nuestra lengua nativa, ¿cierto? Para que todos los programas le puedan aparecer en su lengua nativa, en este caso en español. Pero también hay alternativas en las cuales uno, estando en Word en español, puede programarlo para que aparezca la alternativa de un idioma determinado y no le aparezca todo en rojo subrayado. Pero voy a tenerlo anotado acá. Y su nombre, la señorita que me hizo la pregunta, ¿cuál es su nombre? Disculpe, no lo tengo acá. Yasmín Zuleta. Ya, señorita ya. Entonces, acá tenemos varias alternativas. Si se fijan, nosotros tenemos, déjeme, está un poquito pegado. Tengo la alternativa de insertar. Chiquillos, y fíjense que es súper, esto es súper amigable, porque se parece mucho a, por ejemplo, la barra que aparece en la parte superior de PowerPoint. Se parece mucho también a la barra que aparece en la parte superior de Excel. No es igual, pero es contextual, porque en PowerPoint me aparece todo relacionado con la presentación, pero también me aparecen temas relacionados con insertar imágenes, fórmulas, gráficos, ¿cierto? Y aquí, como vemos, en Word me volvió a aparecer. También tengo la alternativa de jugar con los diseños, darle borde a las páginas, ya vamos a ver algunas cosas relacionadas con eso. Con los formatos, si yo quiero que mi hoja esté en orientación horizontal, ¿sí? O quiero que la hoja esté en formato vertical. Los tamaños, las columnas, etc. Por otra parte, también nosotros tenemos la alternativa de ver las referencias, ¿cierto? Y también tenemos las correspondencias. O sea, tenemos varias alternativas. En la parte archivo, bueno, miren, hay algunas de las pestañas que es donde tienen la alternativa para poder cambiar el idioma, me parece, y en esta versión me parece que está en archivo. Y en archivo nosotros tenemos la opción de idioma. Aquí está. Ya, perfecto. Entonces, la alternativa puede ser archivo, que están hablando. Ah, ya, bueno, Juan Pablo aprieta, ya. Sí, lo mismo Juan Pablo, gracias. Tal como lo menciona, ustedes se van a archivo, en archivo se fija. Yasmín, ¿está viendo la pantalla que estoy compartiendo? ¿La alcanza a distinguir? Sí, profe. Archivo, tal como le comenta Juan Pablo, y en archivo, si se fija, se va a opciones, y en opciones tiene la alternativa de idioma. Y aquí tiene la alternativa del idioma que usted estime conveniente. Y podemos también inclusive agregar idiomas de ediciones adicionales. Si usted quiere hablar coreano, o si quiere hablar africano, o si quiere hablar sueco, podría también ver la alternativa. A Word no se le escapa prácticamente nada. También, incluso dentro de la pestaña revisar, nosotros tenemos la alternativa de idioma. Entonces, aquí nosotros podemos
ver la alternativa de establecer el idioma de conexión o una preferencia de idioma, ¿cierto? En fin, tiene muchas alternativas. También tiene la alternativa de sinónimos, que la vamos a ver también durante esta unidad. En fin, tenemos muchas cosas para poder investigar, para poder aprender a usar. Estamos haciendo la primera, el primer aproximamiento, ¿cierto? El reconocimiento de cuáles son las funciones que nos puede entregar Word. Entonces, vamos a compartir la última pregunta de... Profe, antes que siga, disculpe, Sí. al momento de las evaluaciones que nos hagan, suponiendo yo no tengo el Word y no se ve así la hoja de documentos de Google, si usted no cree que hay eh, alguna opción que no... bueno, mire, al momento de la evaluación, la verdad que los parámetros que yo mido aparecen en una o en otra. Por ejemplo, si yo les pido, estoy compartiendo la pantalla casi, si yo les pido, por ejemplo, yo les doy un texto, yo les pido que le digan, chiquillos, miren, ese texto necesito que lo pongan en formato justificado, con un interlineado de tal y cual medida, ¿cierto? Con un tipo de letra, por ejemplo, calibrí número Pero 18. a lo que voy yo, profe, suponiendo ahora está pasando eso de los sinónimos, lo de lo revisar, de la... Presión o- ortográfica, sí, 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 sí. esa parte no sale acá, por ejemplo. No, no, pero para nosotros eso lo vamos a abordar y lo vamos a enseñar utilizando la herramienta Word, pero para el momento de nosotros tomar una evaluación, esa evaluación Para hacer parámetros que hayan en ambas. va a ser compatible para cualquiera de las dos alternativas, porque como institución estamos súper conscientes que hay alumnos que por uno u otro motivo no están ocupando el computador, pero sí el teléfono, entonces tiene que ser amigable para los dos. Ya, profe, acá. Era eso. Vale, chiquillos, no hay problema. Ok. Los que no se hayan anotado en la lista, les recuerdo hacerlo. Ok. Y vamos con nuestra última pregunta, que es verdadero o falso. Dice, la revisión ortográfica al momento de escribir el texto puede aparecer subrayado alertando de una palabra mal escrita. ¿Eso es verdadero o es falso? Facilito, lo respondí al tiro. Tal cual, si ya lo vimos hace un par de segundos. Si nosotros tenemos una hoja donde estamos escribiendo algo y nos aparece algo anómalo para el computador, nos va a salir subrayado tal y como este árbol con B corta, que en nuestro idioma no tiene nada que ver. ¿Sí? Ok. Preguntas hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta ahí? Ok. Entonces, yo lo que les voy a compartir ahora va a ser nuestro PowerPoint. Chiquillos, les recuerdo y les recomiendo que abran el PowerPoint. Yo los dejo los días viernes abiertos temprano para que lo revisen. Una, para que lleguen con la idea más clara. La segunda, es para que puedan despejar dudas durante la clase. Y la tercera es sobre todo para las personas que les cuesta un poquito más o que no han visto temas relacionados con TICs antes, para que lleguen un poco más preparados a la clase. Entonces se les va a hacer mucho más fácil. Los PowerPoint también amigables, así que no van a tener mayor problema. Entonces vamos a presentar el PowerPoint que corresponde a la primera clase de nuestra unidad 4. El tiempo se ha pasado, pero demasiado rápido, así que aprovechémoslo. Y lo primero, yo lo que pretendo que ustedes aprendan con esta unidad es que sepan elaborar documentos, que incorporen ciertos textos, ciertos formatos, que aprendan a insertar imágenes, que aprendan a insertar tablas, hipervínculos, que aprendan a insertar encabezado, pie de página. Pregunta, esta diapositiva que estamos viendo en este momento, ¿tiene encabezado de página? ¿Alguien me podría
responder eso? ¿Tiene encabezado de página? La diapo que tenemos en este momento, ¿Dónde está el membrete, Creo que profe? sí, profe. ¿cuál sería? Donde tiene el logo de NAC. Ya, perfecto. Tal cual. Es un encabezado de página. Pie de página no tiene, pero podría perfectamente aparecer por ejemplo, la página web de NAC acá abajo. Pero sí, efectivamente, esa es nuestro encabezado de página. ¿Qué otra cosa yo pretendo que ustedes aprendan? Es que colaboren con otros a distancia para poder elaborar un producto. Si yo les pido que me hagan, por ejemplo, algún catálogo, ese catálogo que lo pueden realizar a distancia, bueno, ahora sobre todo por razones lógicas que estamos cada uno en nuestra casa, pero, pero eso también es un aprendizaje esperado, que está dentro de esta unidad. ¿Y qué es lo que yo voy a evaluar? Voy a evaluar la aplicación de las funciones básicas. Por ejemplo, si yo tengo un texto que está en letra gótica, tamaño número 10, y el párrafo justificado, y les pido que ese lo transformen en letra Arial, tamaño número 18, en párrafo centrado, que tengan la capacidad de hacer eso, que no es difícil y que va a formar parte de sus competencias. Es decir, valoro las competencias porque ustedes cuando sean egresados de NAC, ustedes van a cargar, entre comillas, con la mochila de venir de una institución de prestigio. Y alguien que viene de una institución de prestigio no puede salir al mundo laboral sin saber escribir, por ejemplo, una carta que esté bien redactada. Entonces, forma parte de sus competencias y tienen que aprender a hacerlo, y esos son temas que yo voy a evaluar. Por otro lado, otro criterio que yo voy a evaluar va a ser que ustedes diseñen una documentación relacionada con su área de trabajo por medio del procesador de Word o de documentos a partir de distintos niveles de especificidad. También que cree una tabla según requerimiento. ¿A qué me refiero con distintos niveles de especificidad? Chiquillos, hoy día, si yo les pido que ustedes me elaboren un producto con encabezado de página, con el logo de una institución X, con un pie de página, con una introducción, con un tipo de letra, con letra cursiva, con letra subrayada, con inserción de tablas, de imágenes, de gráficos, eso hoy día es muy importante que nosotros lo hagamos y lo llevemos a cabo al pie de la letra. En primer lugar, porque están aprendiendo, porque es importante que ustedes sigan las instrucciones, y en segundo lugar, porque hoy día tienen la posibilidad de equivocarse sin tener mayores repercusiones. A lo mejor la nota no va a ser tan alta, pero no va a ir más allá. A diferencia de cuando estamos en el mundo laboral, si nosotros preparamos un informe que está mal redactado, si nosotros mandamos una carta de recomendación o de presentación de nuestra pyme a un futuro cliente y dice, chuta, la pyme Flor Hibisco Spa me está escribiendo árbol con B larga, o tiene un montón de falta de ortografía, yo voy a pensar que los emprendedores no saben escribir o no están tomando su trabajo en serio. Porque hoy día, con todas las alternativas que ofrece Word, a mí me da para entregar perfectamente un trabajo sin falta de ortografía, por ejemplo. Entonces, es importante que ustedes sepan diseñar, tal como dice acá, una documentación a partir de distintos niveles de especificidad. Es súper importante. ¿Sí? Hoy día nos podemos equivocar, hoy día va a haber una nota o una decisión, pero cuando ya empiecen a desarrollarse profesionalmente, todas esas cosas se notan. A veces no lo dicen, no las dicen directamente, pero en general, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo de día, de repente me llegan correos de empresas que no ofrecen productos o servicios, servicios industriales, por ejemplo. Y personalmente yo veo un área en la que cuando me llegan correos con mala redacción o falta de ortografía o algo que no está configurado, sinceramente yo no tomo en cuenta ese correo porque en primer lugar pienso que puede ser un spam.
un virus. Diferente es cuando veo un correo con una carta que está bien hecho, bien redactado. Uno lo ve distinto y no teme meterse en algún problema. Por eso es que yo le mencionaba adelante en la pregunta de Kahoot dos aspectos muy importantes que tienen que ver con con el procesador de texto. Uno es el contenido, ¿cierto? Y el otro el aspecto que tenga. Es súper importante ambas cosas, que las conjuguen de manera adecuada. ¿Se entiende lo que les quiero transmitir? Ok. Aquí está la definición de Word. Nos vamos a referir todo el rato a Word, aunque como les mencioné hace poquito rato a su compañero, también esto va a aplicar para documentos de Google Drive. Entonces, básicamente el Word son programas que es el más utilizado de todo y con eso nosotros podemos crear distintos documentos como cartas, como currículum o como un informe. Aquí yo tengo el currículum. Pregunta, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo en este momento? ¿Se puede ver bien? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Quiero saber si alguien que pueda... O sea, de que se ve, profe, pero las letras no se distinguen. Ah, ya no sé, me importa más que el contenido, más que el fondo, me importa la forma. Aunque generalmente importa más bueno, sí, el fondo es lo que más importa muchas veces que la forma. En este caso me importa más la forma. ¿Por qué? Porque en este caso, yo lo que le estoy mostrando es un currículum de la señorita Claire Siepser. Debe ser una chica de origen anglosajón. Esta persona, bueno, sí, de hecho es de California. Esta persona hizo su currículum y cuando lo hizo utilizó un formato específico. Y ese formato específico, para poder desarrollar ese currículum, lo que utilizó fue Word. Simple. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer utilizando Word. Ahora me van a decir ustedes, bueno, pero es súper fácil, me meto a internet, bajo un currículum tipo y lo relleno. Sí, es súper fácil. Sí, ¿para qué estamos con cosas? Pero al hacer eso, ustedes van a estar perdiendo la oportunidad de saber hacer un trabajo en Word, de editar en texto, que como les reitero, es importante porque es parte de su competencia. Bueno, ahí como les menciono, como el nombre lo indica, los editores de texto permiten editar una información contenida en ellos. Eso lo pregunté antes en el Kahoot. Por lo que no necesariamente se tiene que escribir todo desde cero. Me permite manipular la información a nivel de apariencia como de comportamiento. ¿A qué creen ustedes que se refiere esta aseveración? Que no necesariamente tiene que escribir todo desde cero y me permite manipular información. ¿A qué creen ustedes cuál es el alcance de esta frase? Emily, ¿qué opina usted? ¿Cuál es el alcance? ¿A qué se refiere con esa aseveración? Señorita Emily Leal. Parece que no está presente Emily entonces. Sí, estoy profe, pero estaba mudando justo a mi bebé, sorry. Cuando yo le digo el Word, que los editores de texto en sí permiten editar la información contenida en ellos, por lo que no necesariamente se tiene que escribir todo desde cero y permiten manipular la información. ¿A qué cree usted que se refiere esta aseveración? ¿A qué va esa aseveración? No sé, profe, no. Y don Franco Vargas, ¿qué opina acerca de la aseveración respecto a que no es necesario partir de cero? ¿A qué hace referencia el párrafo respecto a que me permite manipular información?
¿Qué es lo que usted opina acerca de eso, don Franco? Señor Franco Vargas. Por favor, estamos dispuestos Profe, a ¿cuál era equivocar. la pregunta? No me quedó claro. ¿Usted está viendo la presentación en este momento? Sí, el Word. Sí, y ahí aparece un párrafo escrito de Word. Ya. Dice, como su nombre indica, los editores de texto permiten editar la información contenida en ellos, por lo que no necesariamente se tiene que escribir todo desde cero y permite manipular la información. ¿Para qué me puede servir esto, Franco? ¿Qué es lo que usted puede deducir de esto, de este pequeño párrafo que está ahí? Que puedo copiar información de otro lado. Copiar y pegar. Eso es, tiene que ver con eso. Yo saco información, chiquillos. Cuando ustedes estén haciendo su tesis, ustedes van a buscar información de distintas fuentes. Y no necesariamente van a tener que copiar todo desde cero. No van a tener que tipear. Antes, cuando existían solo las máquinas de escribir, la gente tenía que escribir informes interminables. Y esa es la gracia de Word, que yo puedo agarrar información de una fuente, de otra fuente y de X más, yo las puedo concatenar, es decir, yo las puedo unir, las puedo calzar de manera contextual, sin necesidad de tener que escribir todo de nuevo. Entonces yo puedo sacar información de varias partes, insertarlo en una hoja de Word, y después yo puedo, en este caso, cambiar la fuente, puedo cambiar el formato, el texto, ¿cierto? Y eso que nos va a permitir ahorrar tiempo. Hoy día lo que más adolecemos es tiempo, lo que más no hace falta. Entonces, eso es lo que yo les quería dejar en claro con esto. O sea, el Word tiene una de las facilidades que presta es eso, que ahorremos tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que escribir desde cero, sino más bien tenemos que, podemos hacer los cambios que nosotros estimemos convenientes. ¿Sí? Aquí viene algo importante también respecto a que al escribir un texto, nosotros tenemos que considerar dos aspectos importantes, que es lo que vimos también en nuestro Kahoot. Por una parte, el contenido. Tiene que ser un contenido que sea adecuado y que sea pertinente a lo que estamos hablando. Si vamos a hablar de el origen de la masoterapia, no podemos escribir del origen de Mesopotamia, por ejemplo. Tiene que ser el contenido adecuado a lo que nosotros queremos plantear. Y por otra parte, el aspecto o apariencia que tiene el texto. Este último se manipula al utilizar los llamados formatos de texto y se encuentra al procesar la información en la computadora. No es lo mismo tener una hoja que tenga los formatos distintos en una misma hoja, vale decir que sea justificado y que sea centrado, que sea alineado a la derecha y a la izquierda. O sea, eso es muy desordenado. Y eso no se condice con lo que hace referencia acá a la importancia de esta nota, que tiene que ver con el aspecto. Nosotros en primer lugar tenemos que buscar un contenido adecuado y por otra parte tenemos que buscar un aspecto o una apariencia también que sea la adecuada. Por ejemplo, les quiero dar un pequeño ejemplo. Denme un minuto, por favor, chiques. Denme un minuto. Vamos a ver. Ya. Ya, ahora sí. Miren, bueno, eso de cuando yo le hablo acerca del aspecto o apariencia que tiene el texto, cuando a ustedes les toque escribir su tesis
o cuando a ustedes les toque hacer un informe, o cuando ustedes tengan que hacer, insisto con el tema de una carta de presentación, porque están estudiando para trabajar, ¿cierto? Y trabajar tiene relación con meternos en el mercado, ya sea en una empresa establecida o con nuestra propia empresa. Nosotros tenemos que preocuparnos que nuestro trabajo sea profesional. Y dentro de lo profesional que uno vea en el trabajo de la otra persona, están los aspectos que tienen que ver con la apariencia. Si se fijan, ¿qué pregunta? En realidad, ¿cuál es la diferencia que ustedes pueden ver en esta misma diapositiva? Si se fijan, tienen dos puntos distintos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué aspecto tiene esto? Opiniones, así, opiniones al voleo. ¿Qué opinan? Bueno, tendré que sacar dedocráticamente dada la poca participación. Leslie, ¿qué opina usted acerca de Leslie Vera de la diapo que está en este momento, que están viendo, respecto al aspecto, porque falta de ortografía no tiene, respecto al aspecto? El aspecto, en caso tiene mucha letra, mucho texto, ¿Ya? y si le explica bien el tema. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué me da otra opinión? Nicole Moreno, ¿usted qué opina respecto al aspecto que tiene esta diapositiva? Al texto en general, lo que tiene esta diapositiva. Parece que Nicole Moreno no está presente y solamente está anotada, entonces. Profe, ¿Sí? Profe, si estoy aquí. Ah, es que le estoy haciendo una consulta, por eso quería saber. Alguien me hace una consulta antes que... yo Elizabeth. le iba a decir que me perturba un poco porque no está justificada, así como alineada a los bordes, al centro. Eso es. Eso. Eso exactamente, chiquillo. ¿Por qué nosotros aquí estamos hablando de un aspecto? Y a usted, a la Eli, ¿por qué la perturba? Porque esto no está ordenado. A primera vista pareciera que sí, es el mismo tipo de letra, en eso estamos de acuerdo, pero si yo me voy al detalle, yo me paro acá, veo que mi párrafo, y acá arriba está el acusete, aquí yo tengo que este párrafo está centrado. Y si yo me paro acá, veo que este párrafo está alineado a la izquierda. Entonces sí, estamos hablando del mismo tema, estamos utilizando el mismo tamaño de letra, calibre 28, pero no tiene el mismo tipo de párrafo. Entonces lo correcto en este caso, si vamos a hablar de aspecto a apariencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Que todo pertenezca, todo corresponda al mismo tipo de párrafo. En este caso podemos ponerlo a lo mejor justificado. O a lo mejor si ustedes estiman conveniente lo pueden poner alineado a la izquierda o todo alineado a la derecha o centrado. Eso es resorte de ustedes, pero lo importante es que su aspecto o apariencia, tal como dice acá, ¿cierto? Ustedes lo consideren porque es uno de los ítems importantes, el aspecto. Y ahí sí, yo lo veo ordenado. Ahora, podría ser un poquito más ordenado. Pregunta, Eli, ¿la perturba ahora cómo está o no? No, porque ahora, por ejemplo, las viñetas están en el mismo orden, se ve todo ordenado. Eso es el tema. Por eso que es importante el contenido y la forma. El fondo y la forma. Si ustedes van a hablar acerca de un tema determinado, que ese contenido esté en primer lugar documentado, vale decir que saquen de distintas fuentes, pero que sea válido, que utilicen fuentes confiables, y por otro lado, que la apariencia o la forma sea la adecuada. ¿Sí? Ok.
Vamos a poner el modo. Ok. Tenemos la ficha de archivo, que nuestra ficha de archivo es la pestaña donde se mantiene idéntica a la versión anterior y en general puede cambiar la apariencia entre estilos. El mostrado por defecto es similar a la versión 2013 de Word, solo más plana y minimalista. Chiquillos, cada vez que nosotros tenemos una versión nueva de un Office, por ejemplo, aquí nos menciona que es básicamente la misma del 2013. Hay pequeños cambios. Es como cuando uno actualiza alguna aplicación o el mismo WhatsApp del teléfono. ¿Se han fijado cuando actualizan, aparecen alternativas nuevas? Por ejemplo, hace poco, bueno, hace unos meses ya, WhatsApp empezó a dar la alternativa de cuando uno manda alguna imagen, algún archivo, que se borre a los segundos, ¿cierto? Que no quede la imagen o el archivo en el otro teléfono, en el receptor. Entonces, esa es una actualización, pero en sí WhatsApp sigue siendo el mismo, sigue siendo una aplicación para comunicarse, enviar información, enviar video, hacer videollamadas, etc. A eso se refiere con que esta ficha de archivo sigue siendo muy similar a incluso la del año 2013. Bueno, les vuelvo a presentar con ustedes la barra de Word. En la barra de Word nosotros tenemos varias alternativas como son la pantalla de inicio, de insertar, el diseño, referencia, correspondencia, revisa y vista. Revisar, y vista. Miren, la mayoría de estas funciones tienen un icono que es bastante decidor, es bastante didáctico, como para que uno pueda recordarse de qué se trata. Pregunta, ¿alguien sabe para qué sirve este icono que tiene una gomita de borrar? Que tiene una A y que tiene esa goma de borrar. ¿Alguien sabe de qué se trata? No, ¿Alguien que me pueda dar una pista, aunque sea? Esa gomita de borrar lo que permite es, y que de hecho, y a mí me encanta meter el tema aquí práctico, porque esto se trata de práctica. Esa gomita de borrar me va a permitir borrar el formato. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un trabajo y sacan una información, o tienen una información que para ustedes es importante, y yo selecciono la gomita, lo que va a hacer es quitar el formato de la selección, porque a lo mejor la selección viene toda en letra número 10, ¿cierto? Pero a mí me sirve el texto, pero no me sirve la letra número 10. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es conservar el contenido, ¿cierto? Pero vamos a borrar el formato. O sea, voy a guardar toda la información que yo seleccioné, pero no va a venir con la letra número 10 ni el tipo de letra en que yo saqué la información de internet. Eso es básicamente. Y la verdad que es bastante útil cuando uno saca harta información para hacer algún trabajo, alguna revisión bibliográfica. Luego tenemos, bueno, como lo vimos en la unidad anterior, cuando utilizamos la pestaña nosotros podemos configurar el texto, o sea, el tamaño, el tipo de letra, podemos determinar si le ponemos negrita, cursiva o subrayado, el tipo de fuente, el tamaño, el color, etc. O sea, tengo harta alternativa. Aquí tenemos nosotros para insertar las viñetas, listas numéricas, para alinear el texto, para borrar el formato, lo que acabamos de ver. También tenemos la alternativa de aplicar la sangría. ¿Para qué sirve la sangría? Nos va a dar, tiene que ver con el tipo de espacio que hay entre la orilla de la hoja y donde empieza nuestro texto. Entonces nosotros acá tenemos el botón de formato, que aquí podemos definir las características avanzadas de nuestro estilo. Y una de las más comunes, por ejemplo, será añadir una enumeración o
un esquema numerado. Entonces, cuando nosotros tenemos la sangría y espacio, tenemos que le podamos dar desde ya cuál es la alineación, ¿cierto? Que sea justificada, que sea centrada, alineada a la derecha o a la izquierda. Y también nosotros le podemos dar las características de la sangría. De la sangría izquierda, la sangría derecha. También tenemos el espaciado, que tiene que ver con la distancia que hay entre una línea y el interlineado que hay entre una línea y otra. En fin, eso lo vamos a ver de manera práctica, pero esto es para que de manera general ustedes puedan ir reconociendo las distintas funciones de Word. La famosa revisión ortográfica. Yo siempre pienso que con las alternativas que hoy día tenemos, uno no debiera tener falta de ortografía. Y todos las tenemos, ¿eh? O bueno, la mayoría las tenemos. Y yo en lo personal, ¿qué es lo que hago? Cuando tengo alguna duda, una S, una Z, me meto a Word y escribo una palabra y veo si me arroja subrayado en rojo que está mal escrita. O bien la puedo buscar en el diccionario, también en internet. Pero con la revisión bibliográfica, perdón, no ortográfica, la verdad que nos facilita mucho. Entonces, esta viene predefinida y al momento de escribir el texto, pueden aparecer distintos tipos de subrayados, como lo vimos delante, cuando aparecía subrayado en color rojo, cuando aparecía subrayado en color azul, etc. Entonces, ¿esto qué va a hacer? A ustedes los va a alertar, va a decir, aquí hay una palabra mal escrita, o aquí hay una mala redacción. Ojo con eso. Y estos subrayados son como lo que se describen en la siguiente tabla. Si nosotros nos vamos a la pestaña revisar, nosotros tenemos la alternativa de ortografía y gramática. Entonces, cuando el subrayado es de color rojo, ¿qué es lo que significa? Que hay un error ortográfico o el programa no reconoce la palabra. Porque también a Word, aunque no lo creamos, hay palabras que no reconoce, o palabras nuevas. Hay verbos nuevos. Hoy día googlear es considerado un verbo. Imagínense, yo googleo, tú googleas, él googlea. Hace 10 o 20 años, pongámosle a 15, eso era impensable, una palabra nueva. Entonces, obviamente Word hay palabras que no las va a reconocer en su repertorio, en su base de datos. Y por eso que a veces aparece subrayado en rojo. ¿Cuál es el procedimiento para yo poder corregir esto? Con el clic derecho sobre una palabra, yo debo elegir la palabra correcta o bien, luego omitir para que yo ya no la detecte, perdón, omitir para que ya no la detecte como error en ese archivo. Agregar al diccionario en el caso de tener la seguridad de que la palabra esté bien escrita. Luego tenemos el subrayado en color verde que indica que nosotros debemos revisar la gramática. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar el texto para verificar y corregir la redacción. Y finalmente, cuando está subrayado en color azul, como lo vimos delante, aquí nosotros tenemos que hay un problema en la palabra no tiene error ortográfico, pero no va de acuerdo a la oración. Entonces, déjenme correr un poquito. Aquí yo les pongo un ejemplo. Cuando vaya al cine. ¿Por qué está mal escrita esa palabra? O sea, en este caso, ¿por qué arroja error cuando vaya al cine? ¿Qué tiene que ver? Vaya al cine, si yo lo leo y alguien lo escucha, suena congruente, pero si lo escribo de esa manera, ¿por qué es incorrecto? ¿Alguien me podría comentar por qué es incorrecto cuando vaya al cine con B larga? Con B larga e Y. Bueno, aquí cuando dice cuando vaya al cine tiene que ver con el verbo ir. Y vaya es con B corta, cuando hablamos del verbo ir. Eso por eso aquí aparece subrayado. Luego, ¿cuál es el procedimiento? Yo leo leer el texto
para revisar y corregir la redacción, verificando que el significado de la palabra sea acorde a lo que queremos comunicar. Sinónimos. Esto es súper importante, sobre todo cuando estamos haciendo algún informe que sea importante y no queremos repetir o redundar muchas palabras. Entonces, sabemos que son palabras con el mismo significado, pero que se escriben distintos. Y hay un procedimiento para el uso. Nosotros podemos seleccionar la palabra, hacer clic derecho sobre ella y elegir la palabra que se adapta al tema. Veámoslo de forma práctica. Por ejemplo, vamos a elegir una palabra acá que son la misma palabra contextual. Vamos a sacar sin color. Entonces, haciendo caso a lo que acabamos de ver en la diapositiva, si yo quiero darle un sinónimo a esta palabra, lo que yo puedo hacer es situarme sobre la palabra, hacer clic con el botón derecho o menú contextual, y si se fijan, aquí yo tengo ya varias alternativas, entre ellas la de sinónimos. ¿Cierto? Y en este caso me dio que no hay un sinónimo. No encontró sinónimo para contextual. Sí lo podría buscar en internet. Pero busquemos otra palabra. Vamos a poner ordenar. La palabra ordenar. La primera que se vino a la cabeza. Ordenar. Botón menú contextual. Sinónimo. Y ahí me da varias alternativas. Establecer, decretar, decidir, completar, dictaminar, predecir, mandar, dirigir. Disculpen. Disculpen un segundito. Ya, voy a bajar la silla, gracias. Disculpen, chiquillos. Si se fijan, me da varias alternativas. Ordenar, me voy a sinónimo y tengo varias alternativas. Si quisiera a lo mejor escribir la palabra prescindir. ¿El profe está compartiendo pantalla de lo que está haciendo? Porque no se ve. En teoría estoy compartiendo. Disculpe, no. Ya. Y Ahí ahí se sí. ve. Ya, gracias por avisar, chiquillos. Entonces, si yo pongo la palabra ordenar y yo quiero no redundar tanto en esa palabra, botón derecho, sinónimo, y fíjense que tengo aquí ya varias palabras, como les decían antes, establecer, decretar, decidir, concretar, etc. Si aquí la palabra prescindir está escrita en subrayada en rojo, o sea, ya hay una falta de ortografía, ¿cierto? La palabra es prescindir. Y digo ya, si quiero algo que sea sinónimo de prescindir, botón derecho, sinónimo, y aquí tengo desechar, relegar, arrinconar, repudiar, despreciar, deshacer, excluir. En fin, esa es la utilidad que nos presta la sinonimia, los sinónimos. Entonces, es importante que ustedes lo puedan considerar, sobre todo para el tema cuando tengan que hacer, como les digo, informe y no redundar mucho en una palabra, utilicen los sinónimos. Entonces aquí seguimos el paso a paso. Seleccionamos la palabra, hacemos clic derecho sobre ella o menú contextual y elegimos la palabra que se adapte al tema. Pregunta, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo acá? ¿Se puede ver? Sí, profe. Ya, gracias. Bueno, aquí es lo mismo. Sinónimo. Entonces, la sinonimia es una relación semántica de identidad o semejanza de significado entre determinadas expresiones o palabras de la misma categoría gramatical. Cuando nosotros tenemos un párrafo, hay una introducción y manipulación de este párrafo. Y esta que tiene que ver con el conjunto de oraciones relacionadas con un mismo tema, inicia con mayúscula y termina con un punto y aparte o punto final. Un programa de procesador de texto identifica su final a través de la letra Enter. O sea, eso
todo tiene que ver con el párrafo. Cuando ustedes tengan que escribir algo, es bien importante que tengan en consideración estas 3 observaciones. Cuando hablo de conjunto de oraciones relacionadas con el mismo tema, lo mismo si vamos a hablar de masoterapia, no tenemos que mezclar Mesopotamia. Son 2 cosas totalmente distintas. Porque pongo de nuevo ese ejemplo por lo parecido a las palabras. Porque suenan similares, pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. Capaz que en la antigua Mesopotamia practicaban algún tipo de terapia, de masaje, de masoterapia, no lo sé. Pero es importante que las oraciones tengan relación, estén concatenadas. ¿Sí? Bueno, ya esto lo hemos visto otras veces respecto a los estilos de la fuente, el estilo, el tamaño y los efectos. Cuando nosotros hablamos de fuente, hablamos del tipo de letra, la fuente y el estilo, así como el tamaño de la letra que estamos utilizando y algún efecto que queramos o podamos darle. Entonces, estos son empleados para cambiar el aspecto y la presentación del texto. Se puede acceder desde la ficha inicio utilizando el botón según corresponda a la apariencia o formato y se puede aplicar una vez que se ha seleccionado el texto que se desea cambiar. Es decir, yo podría seleccionar todo esto, le puedo dar el tipo de letra que yo estime conveniente, el tamaño, etc. El espacio entre caracteres, si se fijan, nosotros tenemos acá la alternativa que sea normal, expandido o comprimido. Entonces esto se emplea básicamente para aumentar o disminuir el espacio entre los caracteres del texto, para que pueda ser personalizado por el usuario y se aplica desde el cuadro fuente, del cuadro de diálogo fuente. Fuente, espacio entre caracteres, y yo aquí lo puedo determinar si es normal, expandido o comprimido. Las sangrías, como les comentaba hace un ratito, es el espacio que existe entre el margen y el texto. Ese es mi margen y ese es mi texto. Y esto yo también lo puedo manipular a través de la regla, a través de los iconos ubicados en la regla horizontal, o desde el cuadro de diálogo llamado párrafo. Entonces nosotros acá, esta es la reglita que yo les comento. Una regla donde yo tengo la sangría derecha, tengo la sangría izquierda, sangría de la primera línea y sangría francesa. Son distintos tipos de sangría que uno puede manipular antes de empezar a escribir el texto, con el fin de que todo el documento nos quede igual. ¿Qué abordamos hoy? Hoy día abordamos los conceptos básicos de Word, abordamos los estilos y formatos, abordamos la ortografía, acuérdense lo importante es no tener falta ortográfica, y abordamos también el tema relacionado con la elaboración de los documentos. Esto es un aproximado, esto tiene que ver con el inicio de nuestra unidad nueva, son conceptos básicos, y es importante que me puedan hacer las consultas que ustedes estimen convenientes. No sé si tienen dudas hasta ahora, si tienen alguna consulta. A ver, yo tengo en este momento a la Betsy. ¿Quién tenemos acá? Tenemos a la señorita Yadira Salas, tenemos a la señorita Leslie Vera, tenemos a don Franco Vargas. ¿Dónde está don Franco Vargas acá? Franco Vargas, ladrón de Guevara. Tenemos a señorita Nicole Moreno. Tenemos a don Claudio Suárez. Tenemos a señorita Elizabeth Soto Monroy. Perfecto. Entonces son 8 personas, 2 cuartos. Son 6. Franco, Claudio, Ford, Nicole. Yasmín Zuleta. Señorita Yasmín se me está olvidando. Ya, perfecto. Entonces, quisiera saber si alguien tiene alguna consulta, porque con esto estaríamos terminando
nuestra videoconferencia, la cual va a quedar grabada y va a estar accesible a partir de mañana en el aula virtual. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Yasmin. Que si los documentos de PDF se pueden volver a pasar a Word. Sí, hay transformadores que pasan de PDF a Word y de Word a PDF. Entonces usted si baja alguno de esos programas, que lo podemos ver la próxima semana, si me lo recuerda, lo podemos ver ahí en vivo con sus demás compañeros porque es súper útil. Puedes pasarlo de PDF a Word y de Word a PDF y es súper útil. Sirve bastante. Ya, profe, pero esos programas no se pagan nada. No, hay algunos que sí, pero algunos que no. Bueno, y los que no, generalmente dan esa facilidad. Ponle tú, no sé, por los 30 primeros textos que uno transforme, no te cobran, pero a partir ya del 31 sí te empiezan a mandar ahí, porque es negocio, te empiezan a mandar la alternativa para que uno se suscriba y tenga que estar, y pueda hacerlo todas las veces que quiera, pero pagando un monto determinado. Por ejemplo, cuando yo utilizo Kahoot, yo utilizo la versión básica. Hay una versión que es más pro, pero esa versión significa que tengo que pagar mensual o anualmente, entonces ahí ya no me gusta mucho y sigo utilizando la versión más básica. Sí, lo mismo pasa con esos transformadores, pero se puede, se puede. Gracias, profe. De nada, chiquillos. Entonces, si no hay más dudas, yo voy a dar por concluida la clase. Voy a terminar de poner aquí la asistencia, señorita Ana Quirós. Tenemos a Emily Leal, tenemos a Elizabeth, Emily, Claudio Suárez. Claudio, perfecto. Tenemos al Seba Godoy, el Franco Vargas, que me parece que ya lo puse. Godoy. A la Nicole Moreno, ¿dónde está la señorita Nicole? Por acá. Perfecto. Y bueno, ya un poquito hoy día. Y la Tamara. La Tamara González. La Dani Castillo. Constanza. La Connie Romero. Mira, la Connie hace tiempo que no la veía, pero perfecto. Juan Pablo. ¿Dónde está JP? Acá. Yasmin Zuleta. Perfecto. Ya, chiquillos. Profe, después voy a explicar el Excel. El Excel viene en 2 clases más. Tenemos 2 clases más con Word y la subsiguiente va a ser que empieza la unidad número 5, que es de planillas de cálculo o Excel. ¿Sí? Profe, o sea que no nos va a servir para contar los votos. Lo No. necesito. ¿Qué está de vocal de mesa, Elizabeth? Sí, otra vez. De nuevo, chuta. Bueno, paciencia nomás. No, por ahora no, pero ya Un cuadrito nomás, entonces. claro, ya ha llegado el momento, yo la verdad que cuando empecemos con Excel quiero empezar con cosas prácticas al tiro, porque es tan cortito el tiempo, además que estamos a distancia, entonces estamos claros que hay dudas, hay cosas que en vivo no se darían versus lo que pasa online. Por eso es que cuando metamos en Excel nos vamos a abordar con temas prácticos, con fórmulas que realmente ocupemos y cosas que les sirvan para su vida profesional. Y también para la vida casera, porque la verdad que tener una tablita con las cosas, por ejemplo, mire, yo tengo una tabla con cuando me voy de viaje por ahí, ya sea alguna cabaña o camping, lo que sea, tengo una listita, yo la agarro a la lista y ya tengo más o menos súper claro, agarro la lista, la bajo, la contextualizo nomás y empiezo a tiquear. Le pongo filtro para ver qué es lo que me falta, qué es lo que no, los precios de las cosas. Entonces a nivel casero también presta cierta utilidad. ¿Mm? Por eso es que quiero ver cosas prácticas, más que quién inventó el Excel y la historia, todo, me gusta ver las cosas prácticas, para que aprendamos. ¿Mm? Chiquillos, ha sido un placer, nos vemos la próxima semana, el día lunes, que tengan un buen fin de semana, descansen y estudien, mañana tempranito les voy a dejar liberado
el PowerPoint número 2. ¿Sí? Ya, profe. Que les Ya, vaya muy profe, bien. chao, buenas Cuídense. noches. Buenas noches.